Y hablando sobre lo que pasó anoche, sobre la salud mental, aquí hay algo que el Señor me dijo, porque todo lo que tengo aquí fue el Señor que me dijo que lo anotara. La mente desea comprender todo. El por qué, el cuándo y cómo de todo. La mente es tan poderosa que no puede a veces confundir hasta en la religión. En dónde creer, o creer a un profeta, creer a un maestro, creer a un pastor o a una persona en particular. Dios no dice, decide creer. Hay una pregunta que el Señor me dijo que le dijera. ¿Alguna vez se ha sentido así? Levante su mano, no tenga miedo. ¿Alguna vez se ha sentido así? El porqué de todo, que cuando es difícil cuando Dios no te responde. Porque nada más tú hablas sola o solo y Dios calladito. Poner una palabra en el corazón es muy importante. La Biblia dice mucho, escudriñar mucho la escritura, de ver la palabra de Dios de una manera que te llene de gozo tu corazón. Y para Dios es importante que nosotros tengamos memoria de su palabra. La pastora Marta tiene mucha memoria de su palabra. Que ella sin tener la Biblia menciona tal versículo, el número y todo. Todo. Dice hasta la coma que está ahí de la Biblia, lo dice. De tan bueno que es guardar la palabra de Dios en su corazón. Una promesa que Dios quiere que tú recuerdes. Hay algo que Dios dice aquí. Me dice, decide creer en la promesa que yo te di. Aquí hay muchos de nosotros que Dios nos dio una promesa, nos dio una palabra, pero siempre nos pone difícil el creer en ella. ¿Por qué? Porque vienen las dificultades, vienen los problemas, vienen las finanzas, viene la familia y todo. La mente registra, nos insiste a creer lo que no puede entender. Uno comienza cuando necesitamos guardar la palabra de Dios. Aquí hay algo que el Señor me dice, recuerda a tu madre. Y Dios porque yo digo, ¿por qué siempre me dice a mí que siempre de mi testimonio de mi mamá? Y Él me dice, porque tus hijos van a hacer testimonio también de ti, van a hablar de ti. Entonces te toca a ti hablar de tu mamá, porque es el vivo ejemplo de que yo estuve ahí y tuve un milagro en ella. Cuando Rafael dio la honra también a mi mamá sobre que mi madre fue un sostén en su vida, me hizo recordar el proceso que mi mamá también tuvo. Mi mamá a los 16 por ahí, cuando los tiempos estaban mejor de los análisis para investigar quién tenía la azúcar alta y todo eso, fue ahí que se detectó que ella tenía diabetes. Durante toda su juventud, ella siempre se cuidaba, todo muy, muy bien, normal. Nací yo. Pero antes de yo nacer, ella perdió un embarazo. Y le dice el Señor a ella, oiga, el Señor hasta en eso Él es fiel. Me dijo la misma palabra que le dijo a ella antes de yo nacer. Decide creer. Eso es lo que yo me acuerdo que mi mamá siempre me decía, decide creer. Y me hizo sonar ahí. Decide creer. Cuando antes de yo nacer, ella perdió un embarazo, se cayó y lo perdió. Pero ¿qué pasa? Parece que eran gemelos. Porque había otro embarazo ahí. Había un bebé. Era una cosita pequeña. La gente decía, no, eso es un mioma. Vamos a quitárselo. Y ella dijo que no. Va con una que era también su madre espiritual. La cogió y le dijo, mira, te la entrego. O te la entrego, porque ella no sabía qué era. Ese embarazo es tuyo. Yo decido creer en ti. Yo decido creer. Y cuando yo nací, yo vine con problemas de corazón. ¿Cuántas pruebas, Diabetes, pérdida de un embarazo y una hija enferma. Aparte de que hubo una muerte
desde su mamá, que también se murió joven. Mi mamá quedó huérfana prácticamente de madre. Entonces, cuando ella entendió que yo vine así de esa condición, volvió y se lo entregó a Dios. Le digo, mira, Señor, levántala. La levantó, me levantó a mí y me dijo, y le dijo al Señor, yo decido creer en tu palabra y no dejo que nada me quite eso de la mente. Me mencionó, porque el Señor le da idea a las personas para que hagan una obra. A veces Dios, si fuese Dios, hace rato hace así, ya, te cumple lo que tú quieres. Pero no, Dios tiene que moldear ese proceso de fe y ponerte a ti a decir, no, pero pon el celular aquí y yo te voy a bendecir. O ve al sitio y písalo. O ve al sitio y ponle aceite. Es una obra, o sea, es algo por fe que tiene que moverlo. Tiene que mover esa fe. Porque si no la mueve, Dios nunca va a entender que tú necesitas eso. El Espíritu Santo me atrajo y me dio vida. Los médicos le dicen a mi madre que qué pasó, cómo es posible que ella está bien. Me hacen el eco, nada encuentran, nada. Es como si el Espíritu Santo fuera el cirujano. Nada. Lo primero que me dijeron, para poder una ñapa más, usted no puede tener hijos. Sí, hasta eso. Mi mamá dice, ahora sí nieto, sin nieta. ¿Qué cosa? ¿Qué prueba esta, ¿Qué prueba esta? A ratico, ven, el Señor me dice a mí, decide creer, también la misma palabra. Y yo hago mi obra, comienzo a evangelizar a los niños. Yo me metía en los barrios, el esposo mío también fue maestro de niños. Y ministramos a todos los niños. Y decía, Señor, no es por nada, yo sé que este no es hijo mío, pero por si acaso. Arrebato. Sí. Señores, tenemos que recordar que Abraham, aquí Dios me dijo, Abraham tuvo una experiencia similar a la de mi madre. Él tuvo que esperar esa promesa por muchos años. Le digo que Dios le dijo la promesa de tener un hijo, hace tiempo. Y viene él y todavía estaba, vamos a decir que la persona, yo creo que como hombre, estaba también a veces medio desanimado, pero nunca hubo una duda de él. ¿Por qué? Porque el Señor siempre nos motiva en su palabra de que tenemos que estar firmes en ella. Dios siempre nos exhorta a creer en Él, a decidir creer. La duda es una herramienta para capacitarnos a nosotros de poder creer. La duda es una herramienta que a veces nos puede presentar en algunos momentos para nosotros poner una acción y movernos en la fe. Vamos a buscar Santiago 1, del 2 al 6. Yo quiero que ahí el amado venga, que usted tiene una voz ahí, venga. Del 2 al 6, mira. Dice la palabra: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Gloria a Dios. La sabiduría viene de Dios. Vemos que Salomón pidió sabiduría en vez de riqueza o sanidad. Porque recordemos que también David venía con enfermedades. Aunque era en batalla y lo que sea, pero Dios
Dios sabía que Salomón pedía sabiduría. Eso es lo que iba a dar. Pero siempre tenemos que obrar por medio de la fe. O sea, que usted, en vez de esperar que Dios le diga, Señor, yo deseo sabiduría. Yo deseo ministrar a alguien. Yo deseo por lo menos pararme aquí a orar. Yo deseo por lo menos a leer un pasaje bíblico. Aunque usted no esté bautizado, a veces la gente se agarra de ahí, como que, yo no estoy bautizado y no puedo subir. Pero si Dios te da hambre y sed de esa palabra, de tener una palabra ahí, decir, yo necesito decirla, te damos la oportunidad y tú la lees. Porque hay algo que tiene que salir de ti, que es el amor a Dios. Vamos a seguir con la historia de mi madre. Cuando mi madre pasó por todos esos problemas, resulta que a partir de, vamos a decir, sus 60 y pico por ahí, ella comenzó a perder. Ella fue a bautizar a unas personas y en ese bautismo cogió una infección en el pie. Y en ese pie se la comió viva, el pie, casi así, casi viva. Mi mamá dijo, ok, todo bien, normal. Señores, esto me duele. Le hicieron así, usted sabe, unos guayos, voy a hacer gráfico. Le hicieron así al guayo, al pie. Usted sabe que eso duele porque es carne fría. Ella cogió el pie y lo llevó a la iglesia. Cogió la silla, lo montó y le dijo, mira, Señor, yo deseo creer. A mí tú no me lo vas a cortar el pie. Ese pie yo me voy a enterrar con todo el pie. A mí no me van a quitar el pie. Ella hizo eso. Y eso le agradó a Dios. Porque ser cristiano hay que ser como loco, lamentablemente. Y hacer cosas que ustedes nunca habían pensado hacer. Cuando ella lo hizo, los médicos dijeron, wow, recuperó el pie. No se lo quitaron, pero tuvo la cicatriz ahí para recordar la bondad de Dios en su vida. Gloria a Dios. Le dije que voy a ser breve. ¿Cuánto de nosotros no estamos haciendo mayor parte de lo que Él nos ha pedido que hagamos? Y hay algo que el pastor estaba diciendo en el estudio, que lo anoté. Dios siempre está trabajando alrededor de ustedes. Dios le habla por medio del Espíritu Santo. Yo lo anoté ahí, Abraham tuvo que vivir en la espera y esa espera era muy cercano a poder soportar todo. A veces la duda nos pone en un estado de vacío y de dos opiniones. Porque la duda, a veces la duda habla y también tu ser está hablando. Entonces Dios me dice a mí, ¿qué más quieren la gente que yo haga? Me piden a mí que se cumplan las promesas, me piden a mí que por favor resuelve esto, resuelve aquello, me quiero ir de viaje, me quiero ir, que no sé. Pero si no hacen mi obra, si no me buscan primero, ¿cómo yo voy a recompensar su vida? ¿Cómo yo la voy a recompensar? Cuando mi mamá sanó el pie, se le subió el azúcar a 1,000,000. Le dieron diálisis. De la diálisis cogió lo del COVID, supuestamente. Y después se murió. Señores, a veces la riqueza o la bendición puede venir después o antes. Vino después, porque resulta que ahora yo estoy aquí predicando. Resulta que ahora yo soy pastora. Todo tiene su voluntad. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su hora y su momento. A veces tú crees que Dios te quitó algo por algo. Porque no te quiere, no te quiso. Pero Dios sí te lo quitó para mejorarte y moldearte más. Yo le he dicho al Señor de testadura, como quillada. Le digo, yo no me he quitado el duelo, Dios. Yo todavía tengo un duelo. Porque yo nunca vi la cara de mi mamá, yo nunca la vi entera. Yo tuve que enterrarla con todo y funda, para adentro, sola.
O sea, no había nadie, casi no había nadie ahí, porque ustedes saben que era prohibido que la gente estuviera ahí. No es fácil. En funda, no es fácil. Pero el Señor moldeó todo ese carácter en mí para yo estar aquí, predicando. La fe, hay que decidir creer, aunque duela. Aunque duela. El proceso puede ser tan difícil en tu vida, pero decide creer. Hay que creer.